¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? Cuando la ansiedad no te deja pensar. Hay noches en las que tu cuerpo está cansado, pero tu mente sigue despierta como si estuviera peleando contra algo invisible. Intentas cerrar los ojos, intentas respirar profundo, intentas orar, pero los pensamientos no se detienen, uno detrás de otro. Miedo, dudas, escenarios negativos, preguntas sin respuesta. Y lentamente comienzas a sentir que ya no puedes escuchar nada más dentro de ti, ni siquiera la voz de Dios. Tal vez el problema no es que Dios dejó de hablarte. Tal vez tu mente se volvió tan ruidosa que ya no puedes reconocer su voz. Muchas personas están viviendo exactamente así, emocionalmente agotadas, espiritualmente confundidas, intentando escuchar dirección divina mientras la ansiedad consume cada pensamiento. Quieren sentir paz, pero viven atrapadas dentro de una mente que nunca descansa. Quieren escuchar al Espíritu Santo, pero el miedo habla más fuerte que la fe. Y lo más peligroso de todo es que la ansiedad no solo roba tranquilidad, también distorsiona la percepción espiritual. Hace que confundas miedo con intuición, hace que tomes decisiones impulsivas creyendo que son señales de Dios. Hace que vivas reaccionando emocionalmente a pensamientos que nacieron del cansancio y no de la dirección del Espíritu Santo. Tal vez llevas tiempo sintiendo esto, horas, pero tu mente sigue acelerada. Lees la Biblia, pero el corazón sigue inquieto. Buscas respuestas, pero cada decisión genera todavía más confusión. Y poco a poco aparece una sensación silenciosa de frustración espiritual, como si Dios estuviera lejos mientras tu mente se hunde cada vez más en el caos. Pero escucha esto con atención. El Espíritu Santo no dejó de buscarte. La voz de Dios todavía sabe cómo atravesar el ruido dentro de tu mente. El problema es que muchas veces intentamos escuchar al Espíritu Santo sin primero aprender a calmar el lugar donde el miedo ha estado gritando durante demasiado tiempo. Porque la ansiedad alimenta pensamientos acelerados, pero el Espíritu Santo casi siempre habla de manera diferente. No a través del desespero, no a través de la presión emocional, no a través del caos mental. Y a lo largo de este mensaje vas a descubrir algo que puede transformar completamente tu vida espiritual. Aprenderás cómo distinguir la voz del Espíritu Santo del ruido emocional de la ansiedad. Entenderás por qué tu mente cansada puede estar impidiendo que reconozcas la dirección de Dios. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, volverás a sentir que todavía es posible escuchar paz dentro del caos. La ansiedad que habla más fuerte que tu fe. La ansiedad no siempre llega haciendo ruido por fuera. Muchas veces actúa en silencio dentro de la mente. Empieza con pensamientos pequeños, preocupaciones aparentemente normales, preguntas sobre el futuro. Pero poco a poco esos pensamientos comienzan a multiplicarse hasta ocupar todo el espacio interior. Y cuando eso sucede, el corazón pierde la capacidad de descansar. Tal vez conoces muy bien esta sensación. Tu cuerpo está quieto, pero tu mente sigue corriendo. Intentas concentrarte en Dios, pero aparecen pensamientos negativos. Intentas sentir paz, pero el miedo comienza a imaginar escenarios terribles. Y aunque sigues creyendo en Dios, dentro de ti existe una batalla constante entre la fe y la ansiedad. Muchas personas creen que están escuchando dirección espiritual cuando en realidad están reaccionando al miedo. Toman decisiones rápidas porque no soportan la incertidumbre. Confunden presión emocional con urgencia divina. Y lentamente la ansiedad empieza a controlar la manera en que interpretan todo. Una mente llena de ansiedad interpreta peligro incluso donde Dios está preparando paz. Ese es uno de los mayores problemas del agotamiento emocional. La ansiedad altera la percepción espiritual, hace que veas amenaza donde Dios todavía está trabajando en silencio.
Hace que dudes de caminos correctos solo porque no puedes controlar completamente el resultado. Hace que el miedo hable tan fuerte que ya no consigues distinguir la voz tranquila del Espíritu Santo. Y mientras la ansiedad domina la mente, el alma comienza a cansarse profundamente, porque vivir pensando demasiado desgasta. Vivir tratando de controlar cada posibilidad destruye la paz interior lentamente. La persona sigue orando, sigue buscando a Dios, pero emocionalmente vive atrapada en un estado constante de alerta. Tal vez eso es exactamente lo que estás viviendo ahora. Tal vez tu mente está tan cansada de intentar resolver todo que ya no sabe cómo descansar en Dios. Y sin darte cuenta, comenzaste a reaccionar más al miedo que a la fe. Pero existe algo importante que necesitas entender. El Espíritu Santo nunca guía desde el pánico. Y justamente ahí comienza una de las diferencias más profundas entre la voz de Dios y la voz de la ansiedad. ¿Por qué el Espíritu Santo casi nunca habla a través del desespero? El desespero tiene una característica peligrosa. Hace que todo parezca urgente, hace que la mente quiera respuestas inmediatas, soluciones rápidas y señales constantes. Y cuando una persona vive atrapada en ese estado emocional, comienza a tomar decisiones movida más por el miedo de sufrir que por la dirección verdadera de Dios. Por eso muchas veces resulta tan difícil escuchar al Espíritu Santo en medio de la ansiedad. Porque el Espíritu Santo no trabaja a través del caos emocional, no manipula tu mente con presión, no genera confusión desesperada. Su voz puede confrontar, corregir y hasta incomodar en algunos momentos, pero nunca esclaviza tu corazón con miedo. El Espíritu Santo corrige, guía y confronta, pero nunca esclaviza tu mente con miedo. Tal vez has vivido momentos en los que sentías una urgencia intensa dentro de ti, una necesidad desesperada de tomar decisiones rápidas para aliviar la ansiedad que estabas sintiendo. Y en medio de esa presión emocional, pensaste que Dios estaba hablando contigo, pero muchas veces no era dirección espiritual, era solamente el miedo intentando escapar del dolor. Ese es uno de los errores más comunes en personas emocionalmente agotadas. Creer que toda voz intensa viene de Dios. Creer que toda sensación fuerte es una señal espiritual. Pero el Espíritu Santo no necesita competir con el ruido de tu ansiedad para guiarte. Su dirección normalmente llega de otra manera. Llega con una claridad silenciosa que permanece incluso cuando las emociones cambian. Llega con una paz profunda que no depende de circunstancias perfectas. Llega de una forma que trae descanso al alma, incluso cuando todavía existen preguntas sin respuesta. La ansiedad empuja, el Espíritu Santo guía. La ansiedad acelera, el Espíritu Santo da dirección. La ansiedad genera desesperación, el Espíritu Santo produce convicción tranquila. Y quizás el problema no es que Dios dejó de mostrarte el camino. Tal vez has estado intentando escuchar su voz mientras el miedo habla demasiado fuerte dentro de ti. Porque cuando la mente vive dominada por el pánico emocional, todo se distorsiona. La persona ya no sabe distinguir entre intuición y ansiedad, entre dirección espiritual y agotamiento mental, entre la voz de Dios y el deseo desesperado de sentir control otra vez. Y mientras esta confusión crece silenciosamente dentro del corazón, muchas personas comienzan a perder algo muy importante: sensibilidad espiritual. Ya no consiguen descansar, ya no consiguen percibir paz, y poco a poco viven atrapadas en un cansancio emocional que afecta incluso su relación con Dios. La confusión espiritual de quien vive agotado emocionalmente. Existe un nivel de cansancio donde el problema ya no es solamente físico, es mental, espiritual, emocional,
La persona sigue funcionando por fuera, sigue trabajando, sigue hablando con otros, sigue intentando vivir normalmente, pero por dentro siente que su mente nunca descansa realmente. Y cuando el alma permanece cansada durante demasiado tiempo, comienza a perder claridad espiritual. Tal vez eso te está pasando ahora. Piensas demasiado antes de cada decisión, analizas todo una y otra vez. Buscas señales constantemente porque tienes miedo de equivocarte. Y aunque oras y buscas a Dios, dentro de ti existe una sensación permanente de inquietud que no desaparece. El agotamiento emocional hace que muchas personas pierdan sensibilidad espiritual, porque una mente cansada ya no consigue escuchar con claridad. Todo se mezcla. El miedo se mezcla con la fe. La ansiedad se mezcla con la intuición. Los pensamientos negativos se mezclan con las emociones espirituales. Y lentamente la persona comienza a sentirse confundida, incluso acerca de la voluntad de Dios. Lo más peligroso es que muchas veces esto sucede en silencio. Nadie alrededor nota la batalla interna. La persona sigue sonriendo, sigue participando en la iglesia, sigue intentando mantenerse fuerte, pero dentro de su mente existe un ruido constante que consume energía emocional todos los días. Y cuanto más agotada está una persona, más difícil le resulta reconocer la paz verdadera. Porque el cansancio emocional crea dependencia de señales externas. La persona siente que necesita confirmaciones constantes para sentirse segura. Necesita respuestas inmediatas para no entrar en desesperación. Necesita controlar el futuro porque ya no sabe cómo descansar espiritualmente. Tal vez llevas tanto tiempo sobreviviendo emocionalmente que ya olvidaste cómo se siente una mente en paz. Y eso cambia completamente la manera en que escuchas a Dios. Porque el Espíritu Santo normalmente habla en lugares donde el alma todavía consigue detenerse, respirar y permanecer quieta delante de Dios. Pero cuando la mente está saturada de pensamientos, preocupaciones y miedo constante, incluso las decisiones simples se vuelven pesadas. La ansiedad hace que todo parezca urgente. La ansiedad convence al corazón de que descansar es peligroso. La ansiedad transforma pequeños problemas en amenazas enormes. Y mientras esto ocurre, muchas personas comienzan a interpretar el silencio de Dios de la peor manera posible. Creen que fueron abandonadas. Creen que Dios se alejó. Creen que el cielo dejó de responder. Pero en realidad, el silencio solo está amplificando los pensamientos que la ansiedad ya venía alimentando dentro de ellas. Cuando el silencio de Dios activa tus peores pensamientos, hay momentos en los que el silencio de Dios parece más pesado que el problema que estás viviendo. Oras y no recibes respuestas inmediatas. Esperas dirección y todo continúa igual. Intentas encontrar paz, pero el cielo permanece callado mientras tu mente comienza a llenarse de pensamientos cada vez más oscuros. Y es ahí donde la ansiedad se vuelve más peligrosa. Porque cuando Dios guarda silencio por un tiempo, la mente ansiosa empieza a crear historias dolorosas. Empieza a imaginar abandono donde todavía existe presencia. Empieza a interpretar demora como rechazo. Empieza a creer que algo malo está por suceder simplemente porque no tiene control sobre lo que viene. Tal vez ya viviste noches así. Noches en las que una sola preocupación crecía dentro de tu mente hasta convertirse en un peso insoportable. Noches en las que el miedo hablaba más fuerte que cualquier promesa que Dios te había dado antes. Y poco a poco comenzaste a sentir que estabas solo en medio de todo. La ansiedad llena con miedo los espacios donde Dios todavía no habló. Ese es uno de los conflictos más dolorosos de la vida espiritual. El silencio de Dios obliga al corazón a decidir qué voz escuchará mientras espera. Porque durante la espera siempre habrá pensamientos intentando ocupar el lugar donde debería permanecer la confianza.
Y cuanto más tiempo pasa sin respuestas visibles, más difícil se vuelve mantener la calma emocional. La mente empieza a preguntarse cosas peligrosas. ¿Y si Dios ya no quiere hablar conmigo? ¿Y si estoy tomando el camino equivocado? ¿Y si todo termina mal? Y aunque por fuera la persona continúa intentando parecer fuerte, por dentro la ansiedad comienza a desgastar lentamente su fe. Pero escucha esto con atención. El silencio de Dios no significa que Él dejó de trabajar en tu vida. Muchas veces el cielo permanece en silencio porque Dios está haciendo algo más profundo de lo que tu mente puede comprender en este momento. El problema es que la ansiedad no tolera procesos invisibles. Quiere explicaciones rápidas, quiere garantías inmediatas. Quiere sentir seguridad antes de aprender a confiar, y mientras el corazón lucha desesperadamente por respuestas, la ansiedad empieza a llenar el vacío con miedo, inseguridad y pensamientos negativos que no vienen del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nunca usa el miedo para guiarte, y justamente por eso existe una diferencia muy profunda entre la voz de Dios y la voz de la ansiedad. Una diferencia que muchas personas todavía no han aprendido a reconocer claramente dentro de sí mismas. La diferencia entre la voz del Espíritu Santo y la voz del miedo. Una de las batallas más difíciles de la vida espiritual es aprender a distinguir lo que viene de Dios y lo que nace de la ansiedad. Porque cuando la mente está cansada, el miedo puede disfrazarse de intuición espiritual. Y muchas personas terminan tomando decisiones importantes creyendo que están siendo guiadas por Dios, cuando en realidad solo están intentando escapar de la angustia que sienten dentro. La voz del miedo siempre empuja, quiere respuestas inmediatas, quiere controlar el resultado, quiere que hagas algo rápido para aliviar la tensión emocional. Por eso la ansiedad genera presión, urgencia y desespero. Hace que parezca peligroso esperar. Hace que el silencio se sienta insoportable. Pero la voz del Espíritu Santo funciona diferente. Incluso cuando corrige, trae claridad. Incluso cuando confronta, no destruye tu paz interior. El Espíritu Santo no manipula tus emociones para obligarte a actuar. Él guía tu corazón de una manera profunda, firme y tranquila, aunque todavía existan incertidumbres alrededor. No toda voz intensa viene de Dios. A veces es solo el miedo disfrazado de urgencia. Tal vez has sentido esto antes. Una presión emocional tan fuerte que parecía imposible quedarse quieto. Una necesidad desesperada de tomar una decisión inmediatamente para sentir alivio. Y mientras más ansiedad sentías, más convencido estabas de que tenías que hacer algo ya. Pero muchas veces el Espíritu Santo no habla desde el caos. Habla desde una paz silenciosa que permanece incluso cuando las circunstancias todavía no cambiaron. El miedo confunde. El Espíritu Santo aclara. El miedo acelera. El Espíritu Santo guía paso a paso. El miedo hace que pienses obsesivamente en todo lo que puede salir mal. El Espíritu Santo fortalece tu corazón para permanecer firme, aunque todavía no veas el final del camino. Y esta diferencia es extremadamente importante, porque muchas personas llevan años reaccionando emocionalmente al miedo, creyendo que están obedeciendo a Dios. Cambian decisiones constantemente. Corren detrás de señales desesperadamente. Viven agotadas mentalmente porque nunca consiguen descansar de verdad. Pero cuando el Espíritu Santo guía, incluso en medio de preguntas sin respuesta, existe una paz diferente. No una paz superficial basada en control. Una paz profunda que hace que el alma deje de correr desesperadamente detrás de certezas humanas. Tal vez Dios está intentando enseñarte exactamente esto ahora, que su voz no necesita competir con el ruido de tu ansiedad. Y para volver a escuchar claramente al Espíritu Santo, primero necesitas regresar a un lugar que muchos olvidaron hace tiempo.
el lugar del silencio interior, el lugar silencioso donde el Espíritu Santo vuelve a hablar. Hay un lugar al que muchas personas dejaron de regresar hace tiempo. No es un lugar físico, es un estado del alma, un espacio interior donde la mente deja de correr por unos momentos y el corazón finalmente vuelve a quedarse quieto delante de Dios. Pero la ansiedad destruye ese lugar silencioso, porque una mente acelerada siempre siente que necesita hacer algo más, pensar algo más, resolver algo más. Y poco a poco el alma pierde la capacidad de permanecer quieta. Incluso durante la oración los pensamientos continúan corriendo. Incluso durante el descanso el miedo sigue hablando. Por eso muchas personas ya no consiguen escuchar claramente al Espíritu Santo, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el ruido interior se volvió constante. Y tal vez eso te está pasando ahora. Hace tiempo que no sientes verdadera calma dentro de ti. Hace tiempo que tu mente no descansa completamente. Hace tiempo que tus emociones viven tan agotadas que incluso el silencio se volvió incómodo. Pero el Espíritu Santo sigue esperando en ese lugar interior donde el alma vuelve a respirar. No en el desespero, no en la presión emocional, no en el caos de los pensamientos obsesivos. La voz de Dios normalmente aparece cuando el corazón deja de pelear desesperadamente por controlar todo y finalmente se rinde delante de su presencia. Y esa rendición no significa debilidad, significa descanso espiritual, porque hay momentos en los que Dios no quiere darte más información. Quiere darte paz primero, quiere sanar el lugar dentro de ti donde el miedo estuvo gobernando durante demasiado tiempo. Quiere enseñarte que no necesitas vivir esclavizado por pensamientos acelerados para sentirte seguro. Tal vez el Espíritu Santo está intentando llevarte nuevamente hacia ese lugar silencioso donde tu alma ya no depende tanto de respuestas inmediatas para descansar. Un lugar donde vuelves a sentir que Dios todavía está cerca, aunque todavía existan preguntas sin resolver. Y cuando eso comienza a suceder, algo cambia profundamente dentro del corazón. La ansiedad deja de controlar cada decisión. El miedo pierde fuerza lentamente. La mente comienza a desacelerarse. Y por primera vez en mucho tiempo, vuelves a sentir que puedes respirar espiritualmente otra vez. Porque el Espíritu Santo no dejó de buscarte durante tu ansiedad. Él solo estaba esperando el momento en que tu corazón cansado finalmente dejara de correr lo suficiente para volver a escuchar su voz. Pero existe algo muy peligroso que sucede cuando una persona permanece demasiado tiempo dominada por una mente ansiosa. Comienza a tomar decisiones impulsivas creyendo que está siguiendo dirección espiritual. Las decisiones impulsivas que nacen de una mente ansiosa. La ansiedad tiene una necesidad constante de escapar de la incomodidad emocional. Por eso, una mente ansiosa casi nunca soporta esperar en paz. Quiere resolver todo rápido. Quiere aliviar el dolor inmediatamente. Quiere encontrar una salida antes de quedarse quieta el tiempo suficiente para escuchar verdaderamente a Dios. Y ahí nacen muchas decisiones equivocadas. No porque la persona quiera alejarse de Dios, sino porque está emocionalmente agotada. Entonces comienza a reaccionar impulsivamente a cualquier cosa que parezca traer alivio momentáneo. Tal vez ya hiciste eso antes. Tomaste decisiones apresuradas solo porque no soportabas más la incertidumbre. Interpretaste emociones intensas como dirección divina. Abandonaste procesos importantes porque el silencio te estaba consumiendo mentalmente. Y mientras intentabas escapar del miedo, terminaste alejándote de la paz que el Espíritu Santo quería darte. Muchas personas no perdieron la dirección de Dios. Perdieron la paciencia durante el proceso. Ese es uno de los efectos más peligrosos de la ansiedad espiritual. Hace que el alma confunda alivio emocional con confirmación divina.
hace que cualquier sensación de urgencia parezca una señal del cielo. Y poco a poco, la persona deja de ser guiada por convicción espiritual para empezar a ser dominada por reacciones emocionales. La ansiedad siempre quiere movimiento inmediato. El Espíritu Santo muchas veces pide quietud. La ansiedad empuja a huir de procesos difíciles. El Espíritu Santo fortalece el corazón para atravesarlos. Y cuando una persona vive emocionalmente cansada durante mucho tiempo, empieza a creer que cualquier cambio rápido resolverá el vacío que siente dentro. Cambia de decisiones constantemente, busca nuevas señales todo el tiempo, vive emocionalmente inestable porque nunca logra permanecer suficiente tiempo en paz para escuchar con claridad. Pero el Espíritu Santo no guía a través de desespero. Dios no necesita manipular tus emociones para conducir tu vida. Cuando Él dirige, incluso en medio de procesos difíciles, existe una firmeza silenciosa que permanece dentro del corazón. No depende de euforia emocional, no depende de presión mental, no depende del miedo de quedarse atrás. Tal vez hoy necesitas detenerte antes de seguir reaccionando impulsivamente al caos dentro de tu mente. Porque no toda urgencia viene de Dios. A veces es solamente una mente cansada intentando escapar del dolor emocional. Y aunque ahora no lo entiendas completamente, hay momentos en los que Dios permite temporadas de confusión mental no para destruirte, sino para enseñarle a tu corazón algo mucho más profundo sobre dependencia, confianza y rendición espiritual. Porque Dios permite temporadas de confusión mental. Hay temporadas en las que parece que tu mente se convirtió en un campo de batalla. Quieres sentir paz, pero los pensamientos no se detienen. Quieres escuchar dirección espiritual, pero todo dentro de ti parece confuso. Y mientras intentas entender por qué estás viviendo así, comienzas a preguntarte si algo está mal contigo espiritualmente. Pero existe algo profundo que muchas personas todavía no comprenden. No toda temporada de agotamiento mental significa distancia de Dios. A veces significa que Dios está trabajando en áreas internas que nunca habrían cambiado mientras todavía confiabas completamente en tu propio control. Porque mientras una persona cree que puede sostenerse sola, raramente aprende a depender verdaderamente de Dios. Y es justamente ahí donde algunos procesos difíciles comienzan. Dios permite momentos donde tu fuerza emocional ya no alcanza, donde tu mente deja de tener respuestas, donde tus estrategias dejan de funcionar. No para humillarte, sino para mostrarte cuánto tiempo viviste intentando controlar cosas que solo Él podía sostener. La confusión mental muchas veces revela el cansancio de un corazón que intentó cargar demasiado solo. Tal vez llevas años tratando de prever cada problema antes de que ocurra, tratando de evitar dolor, decepciones y pérdidas a través del control constante. Pero el alma humana no fue creada para vivir en estado permanente de alerta. Y cuando una persona intenta sostener el peso de todo por demasiado tiempo, termina emocionalmente quebrada. Es ahí donde Dios comienza a trabajar más profundamente. Porque hay transformaciones espirituales que solo nacen cuando el corazón finalmente entiende que no puede continuar sobreviviendo solo a través de fuerza mental. Hay niveles de dependencia de Dios que solo aparecen cuando la ansiedad deja en evidencia cuánto miedo existe escondido dentro del alma. Y aunque ahora la confusión te asuste, tal vez Dios está usando justamente esta temporada para romper una versión tuya que vivía esclavizada por el control, el miedo y la necesidad constante de certezas. No porque Él quiera verte sufrir, sino porque quiere llevarte hacia una paz más profunda que no dependa de controlar todo para existir. Pero existe otro conflicto oculto que muchas personas no admiten ni siquiera delante de Dios.
Dicen querer escuchar al Espíritu Santo, pero en el fondo tienen miedo de lo que Él pueda pedirles cuando finalmente hablen con claridad. El miedo de escuchar algo que cambie tu vida. Muchas personas dicen que quieren escuchar la voz de Dios, oran por dirección, piden señales y suplican claridad espiritual. Pero en el fondo del corazón existe un miedo silencioso que casi nadie tiene el valor de admitir. El miedo de que el Espíritu Santo realmente responda y pida algo que cambie completamente su vida. Porque escuchar verdaderamente a Dios significa perder el control de muchas cosas. Significa aceptar caminos que no siempre serán cómodos. Significa soltar relaciones, hábitos, lugares y versiones de ti mismo a las que todavía estás emocionalmente aferrado. Y aunque tu espíritu desea acercarse más a Dios, otra parte dentro de ti todavía teme lo que tendrás que dejar atrás para obedecer plenamente. Tal vez esa es una de las razones por las que tu mente vive tan agitada, porque una parte de tu corazón quiere paz, pero otra todavía resiste rendirse completamente. Quiere escuchar al Espíritu Santo, pero solo mientras su dirección no confronte demasiado tus seguridades, tus planes o tus zonas de comodidad emocional, y esa lucha interior produce mucho ruido mental. Porque el miedo al cambio hace que la mente se llene de dudas, excusas y pensamientos contradictorios. La persona empieza a analizar todo excesivamente, busca señales nuevas constantemente, espera confirmaciones infinitas porque en realidad todavía no está preparada emocionalmente para obedecer algo que transforme profundamente su vida. Pero el Espíritu Santo no vino solamente para consolarte. También vino para transformar aquello que está impidiendo tu crecimiento espiritual. Y eso puede asustar, porque hay partes de nosotros que prefieren permanecer conocidas, aunque estén heridas, antes que entrar en procesos nuevos dirigidos por Dios. Hay personas que continúan atrapadas en ansiedad, relaciones equivocadas o patrones destructivos simplemente porque el miedo al cambio parece más fuerte que la confianza en la voz del Espíritu Santo. Tal vez tu ansiedad no está naciendo solo del cansancio mental. Tal vez también está naciendo de la pelea interna entre lo que Dios quiere hacer contigo y aquello que todavía tienes miedo de entregar completamente. Porque cuando el Espíritu Santo comienza a hablar con claridad, ya no puedes seguir viviendo igual. Su voz confronta, su voz despierta, su voz mueve estructuras internas que llevaban años dominando tu corazón. Y aunque al principio eso genere miedo, existe algo hermoso que comienza a suceder cuando finalmente decides rendirte a su dirección. Poco a poco, el caos pierde fuerza. La mente comienza a descansar y en medio de todo lo que parecía confuso, una paz nueva empieza a aparecer silenciosamente dentro de ti. ¿Cómo reconocer la paz del Espíritu Santo en medio del caos? Existe una paz que no depende de circunstancias perfectas, no depende de tener todas las respuestas, no depende de saber exactamente qué pasará mañana. Es una paz diferente, más profunda, más silenciosa. Una paz que comienza a aparecer cuando el Espíritu Santo finalmente ocupa el lugar que la ansiedad controló durante demasiado tiempo dentro de tu mente. Porque la ansiedad siempre necesita explicaciones inmediatas para descansar, pero la paz del Espíritu Santo funciona de otra manera. Muchas veces llega antes de que los problemas desaparezcan. Llega mientras todavía existen preguntas abiertas. Llega incluso cuando el camino delante de ti sigue siendo incierto. Y eso es lo que la vuelve tan diferente de cualquier alivio emocional humano. Tal vez ya sentiste algo así alguna vez. Un momento donde por algunos segundos tu mente dejó de correr. Donde el miedo perdió fuerza. Donde, aún sin entender todo, sentiste dentro de ti una calma que no conseguías explicar racionalmente. Esa
es una de las maneras en que el Espíritu Santo comienza a restaurar el corazón cansado. No siempre a través de grandes señales visibles. Muchas veces a través de una paz silenciosa que aparece lentamente mientras tu alma aprende nuevamente a confiar. Porque cuando el Espíritu Santo guía, el corazón deja de vivir reaccionando desesperadamente a cada pensamiento negativo. La mente deja de interpretar cada silencio como amenaza. Y poco a poco, la persona vuelve a respirar emocionalmente después de mucho tiempo, sobreviviendo bajo presión interna constante. La paz del Espíritu Santo no elimina inmediatamente todas las luchas, pero cambia la forma en que atraviesas cada una de ellas. La ansiedad hace que todo parezca urgente. El Espíritu Santo trae estabilidad interior incluso durante la espera. La ansiedad hace que quieras correr. El Espíritu Santo enseña al corazón a permanecer firme. Y quizás eso es exactamente lo que Dios quiere darte ahora. No solamente respuestas rápidas, no solamente alivio momentáneo. Quiere darte una paz que permanezca incluso en los días difíciles. Una paz que no dependa de controlar el futuro para existir. Porque cuando el Espíritu Santo comienza a gobernar nuevamente el interior de una persona, algo cambia profundamente. La mente deja de vivir en estado constante de alerta. El alma vuelve a descansar. Y por primera vez en mucho tiempo, el corazón entiende que todavía puede sentirse seguro, aún sin tener todo bajo control. Y después de atravesar tanto ruido mental, tanta ansiedad y tanta confusión emocional, llega un momento muy especial. El momento en que tu mente finalmente deja de correr y vuelve a reconocer la voz que nunca dejó de buscarte. Cuando tu mente finalmente deja de correr, llega un momento en el que el alma se cansa de vivir huyendo dentro de sí misma. Se cansa de pensar demasiado, de intentar controlar todo, de luchar contra escenarios imaginarios que nunca terminan de desaparecer. Y aunque al principio no lo notas claramente, algo comienza a cambiar lentamente dentro de ti. Tu mente empieza a desacelerarse, no porque todos los problemas desaparecieron de repente, no porque finalmente entendiste cada detalle de lo que Dios está haciendo, sino porque el Espíritu Santo empieza a traer descanso al lugar donde la ansiedad había estado gobernando durante demasiado tiempo. Y ese momento es profundamente diferente. La mente, por primera vez en mucho tiempo, ya no sientes la necesidad desesperada de encontrar respuestas inmediatas para sentir paz. Ya no interpretas cada silencio como abandono. Ya no reaccionas impulsivamente a cada pensamiento negativo que atraviesa tu mente. El corazón comienza a permanecer quieto otra vez. Y es justamente ahí donde muchas personas vuelven a escuchar claramente la voz de Dios. Porque Dios nunca dejó de hablar. Tu alma solo estaba cansada de escuchar tanto ruido. Tal vez durante meses pensaste que habías perdido sensibilidad espiritual. Pensaste que algo estaba mal contigo porque ya no sentías claridad, dirección o tranquilidad interior. Pero en realidad, tu mente estaba tan agotada emocionalmente que ya no conseguía distinguir la paz del Espíritu Santo en medio de tanto miedo acumulado. Y aún así, Dios nunca se alejó. Él estuvo presente en cada noche de ansiedad. Estuvo cerca mientras luchabas silenciosamente contra pensamientos que nadie más veía. Estuvo sosteniendo tu corazón incluso cuando sentías que estabas perdiendo el control de todo. Porque el Espíritu Santo no abandona a las personas durante sus temporadas de confusión. Muchas veces permanece más cerca de lo que ellas imaginan. Y cuando finalmente el alma deja de correr desesperadamente detrás de certezas humanas, algo hermoso comienza a suceder. La presencia de Dios vuelve a sentirse familiar. La oración deja de ser solo una lucha mental
La paz comienza a ocupar espacios que antes estaban dominados por miedo. No significa que nunca más tendrás pensamientos difíciles. No significa que jamás volverás a sentir ansiedad. Pero ahora existe algo diferente dentro de ti. Existe una seguridad silenciosa de que la voz del Espíritu Santo todavía puede guiarte incluso en medio del caos. Y después de todo este proceso, después de tantas luchas internas y tantas noches de agotamiento mental, llega la verdad más importante de todas. La voz de Dios todavía sabe exactamente cómo encontrar tu corazón, incluso cuando tu mente está cansada y confundida. La voz de Dios todavía sabe cómo encontrarte. Tal vez llegaste hasta aquí sintiendo que tu mente estaba demasiado cansada para escuchar a Dios. Tal vez, durante mucho tiempo, pensaste que el Espíritu Santo se había alejado porque la ansiedad hablaba más fuerte que la paz dentro de ti. Y poco a poco, comenzaste a creer que algo estaba roto espiritualmente en tu vida. Pero escucha esto con atención. Dios nunca dejó de buscarte, incluso en tus noches más silenciosas, incluso cuando tu mente estaba llena de miedo, incluso cuando no podías distinguir entre tus pensamientos y la voz del Espíritu Santo. Él seguía cerca, observando tu lucha interior, sosteniendo tu corazón mientras tú intentabas sobrevivir emocionalmente un día más. Porque la ansiedad puede llenar tu mente de ruido, pero no tiene poder para silenciar completamente la voz de Dios. Tal vez hoy todavía existen preguntas sin respuesta. Tal vez todavía estás atravesando procesos difíciles. Pero después de todo lo que escuchaste aquí, necesitas recordar algo muy importante. El Espíritu Santo no guía desde el caos emocional. Él guía desde una paz profunda que muchas veces aparece antes de que las circunstancias cambien. Y quizás lo que Dios está haciendo ahora mismo no es solo intentar resolver tus problemas externos. Tal vez está sanando el lugar dentro de ti donde el miedo estuvo gobernando durante demasiado tiempo. Tal vez está enseñando a tu alma a descansar otra vez, a respirar nuevamente, a confiar incluso cuando todavía no puedes controlar todo. Porque llega un momento en el que el corazón entiende algo transformador. No necesitas tener todas las respuestas para volver a escuchar a Dios. No necesitas ser perfecto emocionalmente para sentir su presencia. No necesitas vencer toda ansiedad en un solo día para que el Espíritu Santo continúe guiando tu vida. La voz de Dios todavía sabe cómo atravesar el ruido y encontrar la parte de tu corazón que sigue buscando paz. Y tal vez esta sea la noche en que dejes de pelear tanto dentro de tu mente y vuelvas a descansar en la presencia de Dios. No porque entiendes todo, sino porque finalmente comprendiste que el Espíritu Santo nunca dejó de caminar contigo, incluso durante tus momentos más confusos. Si esta palabra habló contigo, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, guíame, o necesito tu paz. Porque muchas veces el comienzo de la sanidad espiritual ocurre cuando el corazón deja de correr y vuelve a escuchar la voz de Dios en el silencio.